Saludo a Marco Fernández, él es profesor investigador de México Evalúa y especialista en temas de educación y también de corrupción y fiscalización. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. Hola Leo, muy buenas noches. Pues mira, francamente preocupado por varias razones A ver, respecto a los resultados del trabajo de la Auditoría Superior, las consecuencias que ha traído en términos del debate y sobre todo pensar de qué manera la podemos fortalecer. Si me permites, creo que hay cuatro cosas que podríamos dividir nuestra conversación. En primer lugar, obviamente, para los que no son especialistas, para el público que nos acompaña, poder explicar qué es la auditoría, qué hace, qué encontró al revisar la cuenta pública del primer año del gobierno de López Obrador y de los gobiernos estatales y municipales que ejercieron recursos federales en 2019, cuáles son las reacciones que se observaron y al mismo ujú. tiempo las autorreacciones de la propia auditoría y en este marco, sobre todo la parte importantísima. ¿Qué hemos visto en términos de si realmente tienen consecuencias la labor que hace la auditoría y por lo tanto cómo la hacemos para mejorarla de forma que realmente sirva de una institución para el control de la corrupción y poder mejorar la rendición de cuentas? Me parece muy Entonces, bien, Marco. Nada más tenemos 10 minutos, así que vas a súper tener que rapidísimo. explicar todas esas cuatro cosas en 10 minutos. Empecemos por lo Claro. primero, la auditoría. ¿Qué es la auditoría? Explícale rápidamente a la gente. La Auditoría Superior es el órgano que tiene autonomía técnica, que depende, que su jefe son la Cámara de Diputados y que están encargados de poder revisar cómo se utilizaron los recursos públicos aprobados precisamente por el Congreso, ya sea cómo los ejerció el gobierno federal y las distintas dependencias federales o cómo lo ejercieron los municipios y los gobiernos estatales. Para hacer esa revisión, hay cuatro tipos de auditorías que implementa. Por un lado, hay auditorías que se llaman de cumplimiento financiero, que son auditorías, en pocas palabras, para saber que los recursos se ejercieron de acuerdo a la normatividad. Hay auditorías que se llaman auditorías de desempeño, que lo que buscan es eh, tener indicadores si realmente las metas, los propósitos para los programas o para las obras que se plantearon se cumplieron o no con base en el ejercicio de los recursos. El tercer tipo de auditoría es una auditoría forense, que es cuando se sospecha que hay actos de corrupción, pues entonces empiezan a poder hacer una revisión mucho más puntual del ejercicio y si encuentran problemas, hacen denuncias y una serie de responsabilidades administrativas graves y demás. La cuarta es una tipo de auditoría que entró con el auditor Colmenares, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, que combina la parte de cumplimiento financiero y la parte de desempeño. ¿Ok? Con base en eso, la auditoría con estos instrumentos plantea cada año un programa de lo que va a auditar respecto a la cuenta pública, va desfasado un año respecto a la cuenta pública del año anterior. Es decir, en 2020 estuvo con estos cuatro tipos de instrumentos revisando cómo se hizo el ejercicio del gasto en 2019. ¿Qué Correcto. encuentra? Porque tenía que hacer tres informes. Uno, Ujú. en junio, que no lo hizo bajo el argumento de la pandemia. Luego entregó una primer avance en octubre y el avance más importante, bueno, la conclusión más importante que se presentó el sábado. A partir Correcto. de los hallazgos del sábado, en la prensa se destacaron varias cosas. Creo el más visible, obviamente, es el caso del aeropuerto. Y aquí es donde empezamos a ligar lo que encontraron y si lo que hicieron lo hicieron adecuadamente y las reacciones tanto del parte del gobierno del presidente López Obrador como por parte de la propia auditoría. ¿Qué hicieron? En el caso del aeropuerto, de manera inexplicable, decidió la auditoría hacer una auditoría de desempeño. En vez de ir, dado las sospechas que tanto el presidente ha dicho de posibles actos de corrupción en el anterior aeropuerto de la Ciudad de México, pues tú hubieras esperado que se hubiera hecho una auditoría forense, Leo. Pero lo que se hizo fue una auditoría de desempeño.
En esa Sí. auditoría de desempeño solo se pueden hacer recomendaciones, no hay acciones legales que deriven de los hallazgos. De acuerdo a lo que reportó la auditoría, ellos encontraron una diferencia del 230% de lo que originalmente había proyectado el gobierno que costaría la cancelación del aeropuerto. Y Sí. entonces, el gobierno, pues el presidente se le pregunta el lunes en la mañanera sobre el hallazgo y dice que él tiene otros datos. Y como también había una auditoría a función pública, que ahorita platicamos de ella, pero también cuestionando la falta de transparencia de parte de la función pública al negar la información en sus revisiones a la Auditoría Superior, pues ya empezaba a calentarse el ambiente político. Horas después de estos hallazgos, que además se habían presentado formalmente a los diputados el sábado, después de los dichos presidenciales, horas pasaron y el auditor Colmenares, de manera sorpresiva, por un lado, dice que no, desdice a sus auditores y dice que no, que sí ha tenido cooperación de la función pública para que les brinden información. Ojo, Sí, correcto. a pesar de que la auditoría, los auditores explícitamente dicen en el documento que la negativa de información supone simulación de los funcionarios públicos de función pública que negaron la información. Y después sale el propio titular de quien hace la auditoría de desempeño, el señor Caso, diciendo que la metodología, que hay errores en la metodología sobre cómo hicieron la revisión del Y ahí, caso del aeropuerto. y ahí, Marco, lo que se sospecha es que los dobló el gobierno, que hubo presiones del gobierno para que la auditoría corrigiera. Ahora, en el caso particular del aeropuerto, yo escuché el argumento del secretario de Hacienda y es bastante convincente de que efectivamente hicieron mal la auditoría. Pero hay una cosa que no dijo el secretario de Hacienda en la Sí, fotografía completa. Cuando se hace este tipo de procedimientos, antes de que se hagan los informes, se terminen los informes de resultados, como se llama técnicamente esto, la auditoría tiene la obligación de notificar al ente auditado sobre los hallazgos para que si hay información que pueda ellos proporcionar, pues entonces de una vez no vaya a haber lugar a malos entendidos. Y eso sí pasó. Entonces, esto que dice el secretario de que pues entonces está mal la metodología, sorprende porque no lo dijeron cuando la auditoría le presentó los resultados preliminares antes de hacerlos públicos. Y después sale entonces el secretario. Yo no sé si el secretario no fue notificado, porque acuérdate que no hay titular precisamente del grupo aeroportuario, pero sí la auditoría, por ley, tiene que presentar estos resultados preliminares a el ente a ver, auditado. Marco, a ver si entiendo bien. Lo que tú nos estás diciendo es que la auditoría ya había consultado a la Secretaría de Hacienda para ver si estaba bien el cálculo de las pérdidas por la cancelación del aeropuerto. Al gobierno federal, al ente auditado, en este caso, Grupo Aeroportuario, se le da esta notificación preliminar antes de hacerlos públicos y Ok. ahí no hubo ninguna aclaración de metodología. Entonces, Ujú. lo que sorprende en todo es, por un lado, el auditor diciendo que la metodología la tienen que revisar y el secretario diciendo que la metodología está mal. Y pues la primera pregunta es, uno, pues como que nadie se dio cuenta en esta situación, pues de que la metodología está mal. Pero peor aún, y por eso mencionaba, que cómo es posible que en una obra que se supone, se sospecha hubo actos de corrupción, la auditoría decide, en vez de hacer una auditoría forense, hacer una auditoría de desempeño. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, aquí hay un problema serio, en donde además, cuando presenta la auditoría su programa anual de auditorías, solo le informa a los diputados, no explica en ningún lado y lo publican en el Diario Oficial de la Federación, pero a nadie le explica el por qué decide un enfoque u otro sobre ciertos proyectos y cómo determina qué proyectos a auditar. ¿Ok? A ver, Marco, Esto es... Marco, perdón, tengo que hacer una breve pausa porque nos cae la pausa comercial,
pero continuamos contigo después de esta pausa, si eres tan amable. ¿Sí? Bueno, hacemos una breve pausa, regresamos con Marco Fernández, estamos hablando de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio del gasto del primer año del gobierno del presidente López Obrador. Regresamos. Estoy platicando con Marco Fernández sobre los resultados de la auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio del gasto del primer año del presidente López Obrador. Desde luego estamos tratando el tema de los costos de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México de Texcoco. Marco, entonces, a ver, las opciones aquí son o que efectivamente la auditoría hizo mal los números, lo cual sería gravísimo, o que el gobierno presionó a la auditoría para admitir que hizo mal la metodología. También sería gravísimo. Tú dices, también hay un tema de por qué hicieron una auditoría de desempeño y no una forense para ver si no hubo corrupción durante el sexenio de Peña, lo cual también es gravísimo. Entonces, bueno, por donde lo veas, es gravísimo este tema en particular de la auditoría por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Incluso, por eso, cuando en octubre hicimos un estudio en la Escuela de Gobierno del TEC y en México Evalúa, haciendo un seguimiento a todo lo que ha estado realizando la Auditoría Superior de la Federación. Y la fotografía todavía es más preocupante porque uno observa, por ejemplo, de todo el universo de supuestos daños patrimoniales, ¿cuántos realmente se recuperan por parte del Estado mexicano al erario? Y es menos del 12%. De las 1,004 denuncias que históricamente ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, Leo, solamente han causado sentencia menos del 4%. No se sostienen, no nos informan de qué pasa con las acusaciones de presuntas faltas administrativas, tampoco nos informan. Y aquí sí empieza a haber una serie de omisiones y pues de llamados a cuentas de distintas instituciones, pero ojo, esto no salva tampoco el argumento que dice el presidente que como él tiene otros datos y que la auditoría superior no funciona. A ver, por ejemplo, en el caso del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ahí se hicieron una forense y encontraron cosas, yo sé que tú escribiste del tema en tu columna, encontraron cosas muy preocupantes. Por ejemplo, hubo un pago de 482,000 pesos a 68 personas que habían muerto. Hubo pago de 5.4 millones de pesos a 768 jóvenes que estaban en empresas no registradas en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hubo un pago peor. Hubo un pago de 48.6 millones de pesos a 3,188 jóvenes que estaban o trabajando o estudiando y que por lo tanto no debieron haber estado en el programa. Y finalmente incluso hubo pagos dobles que se hicieron dentro del programa. Encuentra todo esto y la auditoría no nos explica por qué no promueve responsabilidades administrativas contra los funcionarios públicos que permitieron estos pagos indebidos y en el caso de presunción de delito, porque si recibir un dinero que no te correspondía, le estás cometiendo en ese sentido fraude al Estado mexicano, ¿por qué no ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia anticorrupción? Entonces, sí es cierto que tienes un problema en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, de cómo se está haciendo el programa y tiene implicaciones sustantivas a la forma de uno de los programas principales de política social del gobierno. Pero peor aún es que... Otro marco que yo también revisé, el de Sembrando Vida, también ahí hay varios millones de pesos no comprobados, que igual y sí llegaron, hay que decirlo, a los beneficiarios, pero no hay la evidencia física
documental, digamos, de que efectivamente llegaron millones y millones de pesos a los campesinos en estos apoyos de 5,000 pesos mensuales por sembrar plantas. Entonces, vaya, yo creo que a ver, sí hay que ver las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. El problema, lo que tú nos estás diciendo es que no tienen consecuencias, pero déjame ahí rebatirte, porque el sexenio pasado, cuando estaba el auditor Portales, ellos fueron los que se dieron cuenta de la estafa maestra, ¿no? Ya luego Sí. la prensa investigó. Oye, y vaya que tuvo consecuencias el tema de la estafa maestra. Entonces, a lo mejor Pero no es justo inmediato jurídicamente, pero políticamente sí puede tener sus consecuencias, Marco. Pero justo aquí yo creo, digo, sé que tenemos bien poquito tiempo, pero Sí, a ver, tienes esta parte benéfica de la auditoría forense que se hace y estalla la estafa maestra. Hace años platicamos en estas pantallas sí, del sí. caso, ¿ok? Pero al mismo tiempo hicieron auditorías para lo de Fertinal y a pesar de que encontraron evidentes problemas, en este caso, de fraude al erario, no hicieron denuncias, no hicieron procedimientos de responsabilidad. Ahí están todas las auditorías de cumplimiento financiero y de desempeño y el desfalco fue mayor. Ahora se está haciendo auditorías a lo de Dos Bocas y empiezan a aparecer un montón de focos amarillos en donde otra vez uno no entiende por qué mejor en vez de hacer auditorías de desempeño, no hizo auditorías de cumplimiento financiero, porque, insisto, esto no es una cuestión técnica para los que nos están viendo. En el momento en que se decide hacer una auditoría de desempeño, entonces ya no puede hacer acción legal, porque lo único que puede hacer son recomendaciones. Y en la Sí. auditoría, por ejemplo, en Dos Bocas, está encontrando que se pusieron a construir sin tener el estudio completo de los terrenos, que, por ejemplo, la parte del el impacto ambiental que calculó el gobierno para la construcción ni siquiera fue completo, que además no se tiene, se dieron contratos por cantidades importantes a 23 empresas y solo 7 de ellas se comprobó que tienen la capacidad de poder realizar los servicios contratados y así nos vamos con un montón de observaciones respecto a Dos Bocas. Y otra vez, hay que presionar en este caso a los señores legisladores que son los jefes de la Auditoría Superior a través de la Comisión de Vigilancia y un órgano técnico que se llama la Unidad de Evaluación y Control, que son los que tienen que ver cómo hizo la auditoría su trabajo, para decirle, a ver, señores, ¿están ustedes haciendo estos hallazgos que son preocupantes? Pero no, ¿por qué no nos explican por qué lo hacen con este enfoque que ata las manos legales para poder realmente derivar responsabilidades administrativas e incluso penales, por un lado? Por el otro lado, ¿cómo está esto de que la metodología estuvo bien o estuvo mal? O sea, Sí, sí. ustedes, o sea, esta parte me parece completamente absurda. Ustedes dicen que tuvo cooperación de la señora Irmeréndida Sandoval y su gente para hacer las auditorías respecto a la función pública, pero ¿por qué aquí en el informe sus propios auditores dicen que es simulación de los funcionarios de función pública al no dar la información? Entonces, A ver, vemos la Marco. fotografía completa. Sí, no, es que me queda un minuto y sí quiero hacerte una última pregunta. Los jefes del auditor superior de la Federación son los diputados, en este caso tiene mayoría Morena, Morena el partido del gobierno. Te pregunto, ¿sospechas tú que está capturada la Auditoría Superior de la Federación, la actual auditoría, por el gobierno de López Obrador? Pues lo que sospecho es que más bien no rinde cuentas de su acción, en donde todo vino desde un problema de origen, cuando fue la controversia del nombramiento en una coalición que incluyó al partido Morena y al partido PRI. Nosotros hemos tenido reuniones con la Comisión de Vigilancia y también debo reconocer que hay diputados de Morena muy críticos de la labor de la Auditoría Superior de la Federación. Yo quiero pensar que ese espíritu precisamente de exigencia para la rendición de cuentas se va a traducir que en los próximos días haya una reunión de trabajo formal abierta al público para que
pueda dar cuenta el auditor de sus hallazgos y toda la controversia que se está derivando, y al mismo tiempo nos quede claro del por qué hay que cuidar esta institución. Esta institución es básica para el control de la corrupción y la rendición de cuentas. Por eso, no es una cuestión personal. Y no es cierto cuando el presidente dice, tengo otros datos, no, pues ahí está. Por eso dije Dos Bocas, jóvenes construyendo el futuro, Sí, y sí. hay varios programas así. Entonces, ni son, es falso que pues, es el más transparente, Sí. por eso negó la información, por ejemplo, Función Pública, o sea, la negó para la auditoría, negó la información Pemex de un pedazo de la auditoría bajo el argumento de secreto comercial, entonces está incompleta una de las auditorías por parte de la auditoría, punto 1, pero punto 2 es, compañeros, tenemos que fortalecer y los ajustes de tuerca sobre el labor de la Auditoría Superior, y una cosa es que tenga autonomía técnica, pero eso no significa en lo absoluto que no rinda cuentas de la labor y los resultados que hace. Gracias Marco Fernández por esta colaboración. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.